La criovulcanización son volcanes que se producen a muy baja temperatura, por debajo del cero, 50 grados bajo cero, 80 grados bajo cero, dependiendo del sitio. Bueno, bienvenido nuevamente, mi nombre es Eduardo Bertinaviré y vamos a hablar sobre lo que ocurre en los objetos helados, satélites, planetas enanos dentro del sistema solar, que es lo que se ha observado. Bueno, es el tema de vulcanización, criovulcanización, quiere decir que se producen volcanes, pero a muy baja temperatura. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a ir desarrollando un poco. Bueno, se sabe, ya se ha observado, de que todos los cuerpos del sistema solar tienen roca y hielo. Entonces, algunos se han observado, por ejemplo, los satélites de Júpiter y de Saturno, en el cual pueden tener, incluso tienen, se han visto, como océanos líquidos. Titán es la principal luna, el principal satélite de Saturno, en el cual tiene océanos líquidos, pero no son océanos de agua, son océanos de metano y otros compuestos. Entonces, ¿qué ocurre? A más de 50 grados bajo cero, 100 grados bajo cero, a esa temperatura el metano puede estar líquido. Entonces se comporta de la misma manera que sería el agua aquí en la Tierra. Entonces, ese satélite tiene montañas y mares como es aquí la Tierra. Se envió una sonda, la sonda Cassini-Huygens, que se envió a Saturno. El módulo Huygens llegó a la superficie de Titán y ahí se observaron eh, estos océanos y bueno, cómo era, se ha fotografiado de muy cerca, ha sobrevolado el, la superficie y se ha visto cómo esto se produce. Ahora, hay otros como Encelado, Europa, otros que están helados, incluso se estima de que hay mares de agua líquida por debajo de, de estos cuerpos y la superficie completamente helada. Bueno, como es Europa, por ejemplo, uno de los satélites de Júpiter, en el cual está completamente helada, pero también se supone que hay agua líquida por debajo. Bueno, ahora, ¿qué función o cómo termina funcionando estos volcanes helados, esta criovulcanización, o también geysers, vamos a hablar un poquito de ello? ¿Qué pasa en la Tierra? En la Tierra tenemos por debajo de todo el manto, toda la corteza terrestre, tenemos manto y todo más hacia adentro, hacia el núcleo de la Tierra, tenemos lo que es lava, o sea, toda la roca derretida por alta temperatura. Entonces en los volcanes lo que se produce es que sale a la superficie, sale la lava, que es la roca fundida, y bueno, se termina enfriando y se solidifica. Pero sale, bueno, a cientos o miles de grados, a muy alta temperatura, y a esa temperatura la roca está fundida, pero al momento de llegar en la superficie, después de un tiempo, se termina enfriando y solidificando. Porque a la temperatura ambiente, lo que es en la Tierra, la roca está en estado sólido. O sea, tendría que tener miles de grados para estar líquida o fundida, como quien dice. Ahora, en estos objetos, pensemos en 100 grados bajo cero, el interior de estos satélites o cuerpos también en el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno, eh, pueden tener agua líquida por ejemplo, pensemos, el objeto está en la superficie 150 grados bajo cero. Ahora, por debajo, por cierta actividad que ahora explicaremos qué puede pasar, el agua puede estar líquida, puede tener una temperatura de 20 grados. Entonces, ¿qué ocurre? El agua está líquida y se produce el mismo volcán, lo mismo que se produce aquí en la Tierra, pero en vez que con la lava, que sale hacia la superficie, es agua. Entonces, ¿qué ocurre? El agua sale a 20 grados, vamos a pensarlo en 20 grados para que esté en estado líquido, llega a la superficie de la misma forma que un volcán, sale a la superficie y ahí se solidifica, porque a 100 grados bajo cero el agua estaría sólida, como la roca aquí. Pero a 20 grados por debajo, pensando de que 100 grados bajo cero la superficie y 20 grados por debajo de la superficie, estaría en estado líquido. Entonces, es el mismo proceso que ocurre aquí, pero a temperaturas muy bajas. Entonces, eso es lo que se llama criovulcanización. Ahora, ¿qué puede ocurrir para que dentro de estos cuerpos, que son cuerpos, no sé, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros de diámetro,
Ganímedes, por ejemplo, en Júpiter es más grande que Mercurio. O sea, es un satélite y Titán anda por ahí también en tamaño. Son satélites, pero son más grandes que Mercurio. ¿Pero por qué se llama satélite? Porque por definición un satélite es un cuerpo que orbita alrededor de un planeta. En cambio, un planeta es un cuerpo que orbita alrededor de una estrella. Entonces está la diferencia. Pero en cuanto a tamaño también podría ser un planeta perfectamente. Ahora, eh, ¿qué puede ocurrir en el interior de un cuerpo de estos para que se produzca eh, agua líquida? O, a ver, primero, el agua está líquida porque hay temperatura. Entonces, ¿qué mecanismo hace que haya cierta temperatura? Bueno, las fuerzas de marea. Estos cuerpos, a ver, estamos pensando en nosotros, estamos orbitando, o Mercurio, que es el primer eh, satélite, el primer planeta, perdón, alrededor del Sol, orbita alrededor del Sol que tiene muchísima masa, pero está muy lejos. Pero estos satélites que están alrededor de Júpiter o Saturno están muchísimo, muchísimo más cerca. Entonces la fuerza de marea es mucho más intensa, porque la gravedad del planeta, por estar tan cerca, es mucho más intensa. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo que ocurre acá con las mareas, recuerdan, en algún video hablé, pero bueno, lo que pasa es de que si tenemos la Tierra y la Luna, la gravedad de la Luna atrae el agua, entonces lo que era, vamos a pensarla esférica, se termina estirando en dirección a la Luna y en dirección opuesta a la Luna. Entonces, ese achatamiento, esa deformación del planeta, en realidad solo lo que ocurre es de que el agua se desplaza, no es que el planeta se deforme. Pero en estos cuerpos en el cual la fuerza de las mareas es mucho más intenso, porque no vamos a comparar la masa de la Luna que atrae el agua de la Tierra con la masa de Júpiter, que es muchísimo más que la masa de la Luna, cientos de veces mayor que la masa de la Luna. Entonces, las fuerzas de marea son muchísimo mayores. ¿Y qué ocurre? Que a los satélites esto también los trata de estirar. No algo que se pueda ver a simple vista, de que, wow, cómo lo está estirando y se vea que es una pelota de rugby. Pero sí que generan una fricción interna que lo deforma y esta fricción en el interior del satélite permanentemente, años tras años, miles de años, siempre deformándose, porque además al ir rotando, esta deformación va cambiando de posición. Entonces, como el planeta gira, pero siempre la deformación está en dirección, o sea, casi en dirección al planeta, porque como va girando, va un poquito corrida, pero en general está en dirección hacia donde está el planeta. Entonces, esta deformación interna que lo va moviendo internamente hace que se generen fricciones internas en la composición de este cuerpo. Y esta fricción interna genera, por cualquier rozamiento, podemos frotar las manos y vemos cómo aumenta la temperatura. Bueno, esta fricción interna hace que aumente la temperatura interna. Y lo va deformando, en realidad. En este caso sí que va deformando el cuerpo. Por más sólido que sea, lo va deformando porque hay fricciones internas. Y esto es lo que hace que aumente la temperatura. Entonces, en el interior tiene mayor temperatura y es lo que hace que el agua también esté líquida por debajo, o también pueden haber otros compuestos, no solo agua, puede haber metano, otros compuestos, en el cual estén líquidos y salgan a la superficie como volcanes y se terminen solidificando. Esto ocurre, se ha demostrado, se ha observado que ocurre en los satélites galileanos, que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto, que son los cuatro principales, los cuatro más grandes de Júpiter, pero también está Titán, Encelado, en Saturno. Hay montones de satélites, tienen más de 60 satélites cada uno de estos planetas y muchos de ellos son muy grandes y son esféricos y tienen actividad como esta, geológica, criovolcanismo, géiseres. ¿Qué ocurre con los géiseres? Bueno, esto a lo mejor les suena el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, en el cual está la roca y hay magma, hay piedras calientes muy cerca de la superficie, entonces lo que ocurre es que el agua hierve y salen chorros de agua y vapor hacia arriba. Cada cierto tiempo sale un chorro de agua hirviendo porque la roca está muy caliente, muy cerca de la superficie. Bueno, estos geysers también se producen y han sido fotografiados por sondas eh, en cuerpos en satélites de Saturno y de Júpiter. Y esto ocurre lo mismo, es
Puede ser metano, que es el punto, es un compuesto más volátil que el agua, entonces no necesita tanta temperatura para hervir y salir a la superficie. El punto de fusión es mucho más bajo que el del agua, entonces no necesita tanta temperatura para que sean con metano o con amoníaco o con otros elementos. No tienen por qué ser con agua como aquí en la Tierra. Estamos pensando que estamos en sitios en el cual la temperatura promedio puede ser 100 bajo cero. Entonces, por eso es que cambia toda la... Se producen los mismos fenómenos que en la Tierra, pero con otros compuestos porque estamos a mucho menor temperatura. Bueno, y también se produce, bueno, en el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno, hay cuerpos helados. Quaoar es uno de ellos. Bueno, está Plutón, Makemake, Haumea. Hay muchos planetas enanos y Quaoar se ha observado y se ha detectado de que esta energía interna, o sea, esta temperatura, no es producida por las fuerzas de marea, porque son cuerpos que están orbitando alrededor del Sol. Entonces no tienen un planeta como son los satélites, en el cual la fuerza de marea lo deforme y la fricción interna haga aumentar la temperatura. En estos cuerpos, el aumento de temperatura interna se produce a la radiactividad. Tienen elementos como, bueno, uranio, torio. Estos elementos radiactivos, la emisión de radiación dentro del planeta por los elementos radiactivos hacen que aumente la temperatura. Entonces, esto acumulado durante millones de años desde que se formaron, ha generado de que tenga una cierta temperatura y que no sea totalmente helado por dentro. Entonces, que tiene cierta actividad que también puede producir estos criovolcanismos, porque también el mismo procedimiento que se ocurre en Titán, Encelado, todos los satélites de Júpiter y Saturno, también se produce en los planetas enanos más allá de Neptuno, pero la fuente en el cual produce esta alta temperatura, este calor, esta energía en el interior, no es por las fuerzas de marea, sino por radiactividad. Entonces, elementos radiactivos, como tenemos aquí en la Tierra, hay en todos los lugares, pero la temperatura de la Tierra, bueno, del núcleo es muy alta y otros procesos se han producido y bueno, está más cerca del Sol, es más grande, son otras, no se compara uno con otro. Pero en este caso, como están tan lejos, más de 40 unidades astronómicas, bueno, a 30 unidades astronómicas está Neptuno. De ahí en adelante, 35, 40, 50, 60, está todo el cinturón de Kuiper, entonces ahí están todos estos cuerpos helados. Y ahí la temperatura a causa, mira, la radiación solar, la temperatura que pueden tener a causa de la radiación del Sol, es muy poca la radiación que llega. Estamos pensando de que 40, 50 veces más lejos, Neptuno anda alrededor de 200 grados bajo cero, entonces la temperatura superficial. Entonces no es suficiente como para generar cierto calor, una cierta energía para producir esto, y mucho menos en el interior. Entonces tiene que buscar, o sea, tiene que haber otro mecanismo en el cual explique por qué se producen estos volcanes helados, criovolcanismo, en esos cuerpos. Y bueno, la explicación es esta: elementos radiactivos que por la desintegración radiactiva emiten energía, y esta energía acumulada de millones y millones de años ha hecho de que estén con cierta temperatura y se produzca todo esto. Bueno, es un mundo interesante lo que hay más allá de Neptuno o dentro del mismo sistema solar interior, todos los satélites helados. Y bueno, se han mandado misiones, se piensan mandar más misiones también para ver qué ocurre, a ver si debajo de estas capas de hielo en los satélites de Júpiter y Saturno hay algún tipo de vida. Ayer y antes de ayer los dos videos venía hablando con el tema de vida extraterrestre, algún tipo de vida en los satélites del sistema solar, o bueno, este que fue noticia, el K2-18b, a 124 años luz, pero ya es otro planeta. Pero bueno, es interesante, ya que estamos en el tema de vida extraterrestre, analizar un poco toda la actividad que hay y eh, qué, qué se puede producir o qué se puede descubrir a partir de esto. Compuestos orgánicos, inorgánicos, bueno, estos satélites o planetas enanos en el sistema solar
tienen de todo tipo. Pero la vida, por lo pronto, lo que se piensa, por lo menos lo que piensan los biólogos, astrobiólogos, es que tiene que estar basada en carbono, porque con carbono se han descubierto que habría al menos 17 millones de posibles moléculas diferentes. O sea, se pueden producir de todo tipo de combinaciones para generar eh, macromoléculas que puedan dar origen a, a vida dentro de la estructura que ya conocemos de células, aminoácidos, proteínas, todo esto. Ahora, con otros elementos hay una diferencia enorme, la ventaja, la capacidad que tiene el carbono de formar macromoléculas comparado con el resto de elementos químicos de la tabla periódica. Entonces, eh, lo que se piensa que, bueno, si hay vida tiene que ser en base a carbono, bueno, y agua porque es muy abundante, es un gran disolvente y, bueno, tiene enormes propiedades también el agua, en el cual favorece para la vida. Nosotros, nuestro cuerpo, bueno, está mayoritariamente 70, más del 70% constituido de agua. Así que lo primero al momento de buscar vida, bueno, que sea basado en carbono y en agua. En estos cuerpos del sistema solar, el agua está sólida, pero por debajo de la superficie puede estar líquida, entonces una posibilidad es que sea algún tipo de bacteria o el tipo de organismo que sea, eh, esté en medios acuosos. Y si hay algún otro tipo de vida que pueda haber en metano, en otro amoníaco, en alguna otra sustancia, bueno, a priori no es tan fácil pensar de que sí podría existir, pero bueno, no se sabe. Por lo pronto se está pensando en lo que sea a base de agua y carbono, que sería como lo más fundamental y muchísimo mayor probabilidad de que sea de este tipo. Bueno, sin más, lo dejamos por aquí. Muchas gracias por mirar el video. No te olvides de suscribirte si no aún no lo has hecho, de activar la campanita para que te avise. Compartir el video si crees que a alguien le puede interesar, algún comentario. Y bueno, nos vemos mañana en el siguiente video. Gracias, adiós.